sistema tegumentario, ¿sí? ¿Se han fijado ustedes que dependiendo del día de su ciclo, le salen más barritos que otros días? ¿Se han fijado en eso? Hagan así su dedo, si lo tienen, para que los niños puedan ver que eso sí existe. Ah, bueno, pues eso sería el ciclo tegumentario de ustedes, del ciclo menstrual. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, ¿se han fijado que en algunos días de su ciclo tienen la piel más grasosa que otros días? ¿Sí? Si es así, hagan así con su dedito, vean cómo están teniendo cambios en su piel. Esos son parte de del ciclo menstrual. Y también se han dado cuenta que hay días en su ciclo que se les cae más el pelo que otros días. ¿Sí se han dado cuenta? Pues eso también es parte de los cambios que tiene el sistema tegumentario. Todos esos cambios son el ciclo menstrual de cada mujer. ¿Ya entendieron? ¿Se están dando una idea? Y podríamos irnos por aparatos y sistemas, ¿no? Ahorita se me viene rápido a la cabeza el ejemplo del sistema digestivo. Ustedes se han dado cuenta que hay días en donde son más estreñidas que otros. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Que unos días pueden ir al baño muy fácilmente y evacuar, y hay otros días que les cuesta mucho trabajo, ¿no? Que hay periodos en ese ciclo que hasta se pueden pasar 1 o 2 días sin evacuar, ¿sí? Son cambios que está teniendo su sistema digestivo entre una menstruación y otra. Y esto es ciclo con ciclo, con ciclo, con ciclo. Entonces, ahorita ustedes ya tienen una idea más adecuada de lo que es un ciclo menstrual. Ahora, ¿por qué nada más vimos el ovárico, el endometrial, el cervical y el vaginal? Pues porque estamos en el módulo del sistema reproductor. No estamos ni en tegumentario, ni estamos en digestivo, ni en cardio, pero todos esos cambios se dan a todos los niveles. Por último, vamos a recordar, en el sistema nervioso también hay cambios, ¿verdad? Todos ustedes me estoy refiriendo a las mujeres, se han dado cuenta que hay días en su ciclo que están ahí bien contentitas y risa y bien dicharacheras. Y hay días que están, pero así, ¿no? Como ogros. ¿Sí se entiende? Porque son cambios que se están dando entre una menstruación y otra. Y ustedes ya saben, ¿no? Ustedes ya saben, desde que abren los ojitos en la mañana y dicen, no, ¿sabes qué? Ni te me acerques, ¿eh? Porque te voy a responder con un zarpazo de tigre. ¿Sí se entiende? O los días que amanecen muy de buenas y al primero que ven le dicen, hola, buenos días, ¿cómo estás? Ahí te doy un abrazo y ¿cómo has estado? Y bueno, no se le acaban de lo felices que son. Pero hay otros días que no quieren ni ver a nadie. ¿Están de acuerdo? Porque son cambios que están teniendo en su cuerpo entre una menstruación y otra. Eso es lo que es el ciclo menstrual. ¿Lo entendieron, niñas? Quiero ver sus deditos. ¿Sí? Ahora, gracias. Ahora, niños, ¿entendieron que las mujeres tienen un ciclo menstrual? Quiero ver sus deditos de los niños. ¿Sí? Perfecto, ¿verdad? Para que entonces nosotros podamos entenderlas más, ¿sí? Y poder saber que van a estar días muy de buenas, días muy de malas, y que pues nosotros tenemos que apoyarlas cuando no estén bien. ¿Ok? Bien. Entonces ahora vamos a seguir. ¿Tienen alguna duda o comentario de lo que es el ciclo menstrual? ¿No? Bueno, está muy facilito, ¿no? Bien, vamos a seguir compartiendo. Bueno, terminamos este. Este lo voy a cerrar. Y ahora vamos a ver la menstruación. Vamos a ver menstruación. Bien. ¿Ustedes saben qué quiere decir este signo? Un signo de igual cruzado quiere decir no es igual, ¿verdad? ¿Qué no es igual? El ciclo menstrual y la menstruación no es lo mismo. ¿Qué es el ciclo menstrual? Lo acabamos de ver. Es una serie de cambios que se presentan en el cuerpo de una mujer entre una menstruación y otra. Es la manifestación del eje hipotálamo, hipófisis, ovario.
Y entonces, ¿qué es una menstruación? Vean, una menstruación es el desprendimiento cíclico de la capa funcional de un endometrio secretor. Para que un sangrado lo podamos llamar menstruación, tiene que tener estas tres características. Tiene que ser cíclico, tiene que desprenderse la capa funcional y tiene que ser un endometrio secretor para poderse llamar menstruación. Y aquí podemos ver claramente que el ciclo menstrual y la menstruación no es lo mismo. ¿Sí vamos bien? Entendemos que no es lo mismo, ¿verdad? Ahora vamos a ver entonces qué es la menstruación. Lo repetimos, desprendimiento cíclico de la capa funcional de un endometrio secretor. ¿Cuáles? Vamos a conocer más de la menstruación. Vamos a conocer sus características normales. En cantidad promedio, más o menos sangran entre 60 y 120 mililitros cada vez que menstruan. ¿En cuántos días? En promedio, de 3 a 7 días. Vamos a ponerle 4 de promedio. La frecuencia promedio de los ciclos es más o menos entre cada 25 y cada 35 días de sangrado. Digo, de frecuencia, vamos a ponerle una media de 28 días. Por eso decimos que los ciclos de 28 días son los considerados como ideales, ¿verdad? Y tenemos que conocer que el primer día del ciclo menstrual es el primer día del sangrado menstrual. Coincide el primer día de la menstruación con el primer día del ciclo. Entonces estamos teniendo aquí, todo esto es en promedio. Bien, ahora vamos a ver qué contiene la menstruación. La menstruación contiene abundantes detritus celulares. Detritus son como desechos, ¿verdad? De células, de tejido. Contiene abundantes leucocitos y contiene estas 4 sustancias que son muy importantes, que se llama fibrolicina o también es la prostaglandina I, la prostaglandina F2 alfa y la prostaglandina E, más el tromboxano. Todo esto contiene la menstruación. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, qué hace cada una de estas sustancias. Ahorita no le hagan caso a lo que está entre paréntesis. Nada más tenemos que saber que la menstruación contiene abundantes desechos de células y de tejido, muchos leucocitos y estas 4 sustancias, la prostaglandina I, la F2 alfa, la E y el tromboxano. ¿Sí? Vean que estamos aprendiendo de la menstruación. Ahora vamos a ver por qué menstrua la mujer. Bueno, la mujer menstrua por varios factores. Menstrua por un factor ovárico, por un factor uterino y por un factor endometrial. ¿Recuerdan cuando vimos el eje? Vimos que cuando las hormonas se iban hasta abajo y duraban abajo 1 o 2 días, a eso se le llamaba deprivación hormonal. Si se acuerdan de eso, ¿verdad? Y que cuando había deprivación hormonal se presentaba la menstruación. Entonces el ovario contribuye para que las mujeres menstruen, haciendo que de repente de tener niveles altos de hormonas, de repente los tiene bajos, y cuando los tiene bajos es cuando se desprende el endometrio. Y a eso se le llama factor ovárico. Ahora, el factor uterino es porque el útero, cuando el endometrio se está desprendiendo, contribuye contrayéndose, precisamente para sacar hacia afuera los desechos de los detritus celulares y del tejido, y estas contracciones son ocasionadas por la prostaglandina F2 alfa, ¿sí? Y finalmente, el tercer factor por el que se menstrua, pues es el más importante, ¿verdad? Porque en la segunda fase del ciclo, el endometrio produce la prostaglandina F2 alfa. Esta prostaglandina
produce vasoconstricción, es decir, ya saben que vasoconstricción quiere decir que se cierran los vasos sanguíneos. Al cerrarse los vasos sanguíneos, se produce un vasoespasmo de las arterias espirales. ¿Se acuerdan que lo que menstrua la mujer es sangre arterial? Entonces las arterias espirales se cierran y entonces les llega menos sangre al endometrio. A eso se le llama isquemia, cuando ya no llega la misma cantidad normal de sangre. Y al haber isquemia, al no llegarle sangre, empieza a necrosarse el tejido. Y cuando se necrosa, se desprende y se elimina. Por lo tanto, el endometrio, el endometrio también produce en estos momentos la prostaglandina I. Esta prostaglandina sirve para que la sangre menstrual no coagule, porque, a ver, ¿se acuerdan de que adentro del útero la cavidad era triangular? La cavidad del útero era triangular, ¿sí? Bueno, entonces imagínense que mis manos son la pared del útero y este huequito triangular que tengo aquí es la cavidad uterina y que ahí se está desprendiendo el endometrio. Entonces imagínense que sangrara, se desprendiera y se formara un coágulo ahí. Entonces se formaría un coágulo como gelatina de forma triangular. ¿Sí se entiende? Y al formarse el coágulo, pues ya no se podría salir. ¿Están de acuerdo? Pero para eso está la prostaglandina I, que no deja que se coagule y por lo tanto, en lugar de coagularse, se salga la sangre menstrual hacia el exterior. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Lo que hemos dicho, estamos conociendo de las características de la menstruación. Ahora, chequen. Las alteraciones de la menstruación pueden ser de muchos tipos. Aquí vamos a conocer algunos nombres de estas alteraciones que se pueden presentar. Una alteración se llama nictomenorrea, que es cuando la mujer sangra más de noche que de día, ¿sí? O sea, lo normal es que una mujer menstrue mayor cantidad en el día que en la noche. Cuando menstrua más en la noche que en el día, se le llama nictomenorrea. Claro que hay sus excepciones, porque, por ejemplo, hay mujeres que trabajan turnos nocturnos, ¿verdad? Como las enfermeras o, por ejemplo, las que, ¿cómo se llama? Cuidan una fábrica o un lugar, que trabajan de noche. Bueno, pues a ellas sí les puede aumentar el sangrado por la noche porque están activas, ¿verdad? Ahí no sería nictomenorrea. La nictomenorrea es para aquellas que por la noche duermen y sangran más que en el día. ¿Sí se entiende esto de la nictomenorrea? Ok. Luego también puede ser de inicio brusco. Esta es una alteración en donde el sangrado menstrual se sale de repente sin avisar. Muchas veces a alguna de ustedes le ha pasado que traen su uniforme blanco, ¿verdad? Y que de repente sienten cómo sale la sangre menstrual y pues con un uniforme blanco pues se les va a notar más. A eso se le llama de inicio brusco. Ahora puede ser intermitente la menstruación. Es una alteración en donde, por ejemplo, empieza a menstruar unas horas o un día y luego se quita y luego vuelve a iniciar y luego se vuelve a quitar y luego vuelve a iniciar. Esa es una alteración que se llama intermitente, menstruación intermitente. Luego hay otra alteración en donde deja de menstruar y a eso se le llama amenorrea. La amenorrea es la ausencia de ciclos menstruales por espacio de 3 meses. ¿Sí? A eso se le llama amenorrea. Espérenme tantito, déjenme contestar porque puede ser. Espérenme tantito, ¿dónde está? Aquí. Bien. Entonces decíamos que se llama amenorrea cuando
esta mujer deja de menstruar por 3 meses o más. Y se puede llamar amenorrea primaria cuando esta paciente nunca ha menstruado, nunca. O se puede llamar amenorrea secundaria cuando ya había menstruado y luego desaparece por espacio de más de 3 meses. Pero también existe la amenorrea fisiológica, en donde, por ejemplo, las niñas no menstruan, ¿verdad? Pero pues lo normal. Tampoco menstruan las mujeres cuando están embarazadas, tampoco menstruan cuando llegan a la menopausia y tampoco menstruan cuando están lactando. Entonces a eso se le llama amenorrea fisiológica, ¿vale? Luego también hay otra alteración de la menstruación que se llama síndrome de tensión premenstrual, que vamos a ver más adelante, que se presenta, obvio, antes de la menstruación. Y también hay otra alteración de la menstruación que se llama dismenorrea. La dismenorrea es un dolor incapacitante durante la menstruación. Normalmente a las mujeres les dan cólicos durante la menstruación. Y ya les dije que los cólicos son las contracciones del útero que está teniendo para ayudar a sacar todo lo que se está desprendiendo dentro de él. Pero hay veces que estos cólicos son tan intensos que la mujer le duele tanto que no se levanta de la cama del dolor, no va a trabajar, no hace nada, ¿sí? Y en ocasiones pues tiene que ir hasta el hospital de lo fuerte que le está doliendo. A eso se le llama dismenorrea, ¿sí? Dolor incapacitante. Entonces vean todo lo que hemos estado aprendiendo de la menstruación. Ya vieron que nada tiene que ver con el ciclo menstrual, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a ver que las menstruaciones pueden tener alteraciones en cantidad, en días y en la frecuencia. Miren, por ejemplo, se llama hipermenorrea cuando la cantidad de sangrado aumenta. Hipomenorrea cuando la cantidad de sangrado disminuye. Polimenorrea cuando dura más de 5 días sangrados. Oligomenorrea cuando dura menos de 3 días. Opsomenorrea cuando sus ciclos son de más de 28 días. Y proiomenorrea cuando sus ciclos son de menos de 28 días. Entonces, tienen que estar muy abusados porque los nombres se parecen mucho. Miren, todos dicen menorrea, 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 menorrea. Entonces, hiper e hipo es para la cantidad. Poli y oligo para los días que duran sangrando. Y opso y proyo para la duración de los ciclos. Todas estas son alteraciones de la menstruación. Miren, aquí con esta tablita se las pongo más fácil para que ustedes puedan ver en este lado, del lado izquierdo, tenemos lo que es normal, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la frecuencia normal, la cantidad normal, la duración normal y el ritmo normal, que ya lo vimos, no lo voy a repetir, pero aquí está lo normal. Y de este lado está el trastorno. Cuando lo que se está trastornando es la frecuencia, entonces puede haber opsomenorrea, ciclos largos, proiomenorrea, ciclos cortos, o amenorrea, ausencia de 3 o más ciclos. ¿Ya vieron? Así está más acomodado todos los trastornos. Ahora, cuando lo que se trastorna es la cantidad, puede haber hipermenorrea, aumento en la cantidad, hipomenorrea, disminución en la cantidad. Y cuando lo que se trastorna es la duración, puede haber polimenorrea con más de 5 días, oligomenorrea con menos de 5 días. Y cuando lo que se trastorna es el ritmo normal es, miren, los primeros días el sangrado es escaso. Los días intermedios, pues el sangrado es moderado. Y los últimos días es también escaso. Y dijimos también que el sangrado es más durante el día que durante la noche. En cambio, cuando se altera el ritmo, puede haber menstruación de inicio brusco, que ya vimos qué es, menstruación intermitente, que ya vimos qué es, y nictomenorrea, que ya vimos qué es. Entonces vean cómo en esta tablita se resumen como todas las demás alteraciones que habíamos estado viendo en color amarillo. ¿Sí ya vieron cómo aquí se puede identificar más fácil
trastornos por frecuencia, por cantidad, por duración o por ritmo. ¿Sí le entienden a la tablita? Quiero ver sus deditos. Todo esto, por supuesto, que se lo van a tener que aprender, ¿verdad? Para el examen. Ahora vamos a ver lo que es el síndrome de tensión premenstrual. Fíjense, es la serie de síntomas y signos que se presentan antes de la menstruación. Y fíjense, pueden ser leves nada más, pueden ser moderados o pueden ser severos. ¿Y de qué tipo pueden ser? Bueno, de estos tres tipos, miren, pueden ser neurovegetativos, somáticos o psicológicos. Los neurovegetativos, chequen, pueden tener náuseas, mareos, bochornos, o los somáticos pueden tener cólicos, lumbalgia, lumbalgia es dolor en la región lumbar, mastalgia es dolor en las mamas, cefalea, dolor de cabeza y acné, ¿sí? Y de los psicológicos, pues se van a los extremos, ¿verdad? Muy lábiles emocionalmente hablando, que lloran de cualquier cosa, muy irritables o muy contentas, ¿verdad? En este caso, vean estos tres y chéquenlos, sobre todo las niñas, porque ahorita vamos a hacer un ejercicio para que nos quede más claro. ¿Ya lo vieron? Bien, entonces voy a dejar de compartir para poderlas ver. A ver, quiero que alguna de ustedes nos diga cuál de esos síntomas tiene antes de menstruar. Normalmente las mujeres se llegan a conocer tan bien que cuando empiezan a tener unos signos o síntomas como los que acabamos de ver, inmediatamente dicen, ya voy a menstruar. ¿Sí se dan cuenta de eso? Se llegan a conocer tan bien que ya saben. De modo que yo les digo que a ver quién nos quiere compartir la experiencia del síndrome premenstrual que tiene. A ver, ¿quién quiere decirnos qué es lo que siente? A ver, Sofía, dinos tú, de los signos que pusimos, ¿cuáles son los que te dan? Ay, a mí me da cefalea, me da Sí. lumbalgia, también me da cólico. Sí. Y sí me salen granitos, sobre todo como en la parte del mentón. Pero no sé, a mí también me duele mucho las piernas. Antes de que me baje, las piernas o las mamas, igual. Sí, exacto. Entonces están viendo que Sofía se la pasa terrible, ¿verdad? Con el síndrome de tensión premenstrual. Todo. Prácticamente le duele todo. ¿Y cambios de carácter, Sofía? Sí, la verdad sí. Cuando sufro de los dolores, pues sí estoy súper irritable. Ok, entonces ya vieron, estos no son inventos. También por ahí Fátima y Jessica nos querían decir, a ver, Fátima, tú, ¿qué es lo que sientes de lo que acabamos de ver? Pues igual como Sofía, me salen granitos, muchos granitos, y pues igual me duele mucho la cabeza, pero lo que a mí me pasa es que yo me pongo muy sensible. O sea, lloras de todo. Lloro de todo, de por sí lloro, pero de todas formas como que me pongo muy sensible y ya cuando estoy en mi periodo me enojo muchísimo. Así me enojo con todo. ¿Ya vieron? Entonces Sí, soy de aventar y todo, entonces. Fíjate, no, cuidado. Entonces, esto es el síndrome de tensión premenstrual. Todas las mujeres lo tienen. A ver, Jessica, compártenos. ¿A ti qué te sucede? Sí. Pues a mí me pasa que tengo náuseas y lumbalgia, igual me dan como cólicos y también me salen muchos granitos. Sí, bueno, entonces dense cuenta que las mujeres la pasan mal antes de menstruar y durante la menstruación. ¿Sí se entiende? Porque pues se tienen que estar cuidando, ¿verdad? Si van a salir, tienen que ponerse ahí toallas, apósitos, se tienen que estar cuidando y pues no es algo que ustedes puedan decir, híjole, qué chido, ¿no? Ya voy a menstruar. ¿Sí se entiende? O sea, no, es todo lo contrario, ¿no? Entonces nosotros los hombres, pues también tenemos que percatarnos de que las mujeres pueden tener todos esos cambios en el síndrome de tensión premenstrual y pues imagínense
a Fátima, toda enojada, ¿verdad? Y que llegue alguien y la empiece a molestar. Pues, ¿qué va a sacar de bueno molestando a Fátima? Pues un par de cachetadones bien puestos, ¿verdad? Porque se pone muy, muy agresiva, como dice. ¿Sí se entiende? O un poquito antes de la menstruación, ¿verdad? Que está viendo las caricaturas de Tom y Jerry y en lugar de reírse, ja, 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 y se pone a llorar, bu, 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 ¿sí? En una caricatura, ¿sí se entiende? Pero así son las mujeres, precisamente, por eso se llama síndrome de tensión premenstrual. Entonces ya se están dando cuenta de que la menstruación, pues no es nada agradable, ¿verdad? ¿Sí? Bien, vamos a seguir con la clase para conocer más de la menstruación. Fíjense, ¿se acuerdan que habíamos visto que una alteración era la dismenorrea? Sí, Jessica. Sí, profe, es que yo tenía una duda. Sí. ¿Es normal que, por ejemplo, las mujeres que ya van a dejar de menstruar o, bueno, así, no sé, pasando los 45 años, ¿es normal que haya hipermenorrea o no es normal? Sí, lo vamos a ver en una presentación más adelante, porque se altera el eje y entonces cada hormona quiere hacer lo que se le pega la gana. ¿Y saben quién es la ganona? La FSH. La FSH se eleva tanto que, ¿se acuerdan qué hace la FSH? Se llama hormona folículo estimulante, ¿verdad? Y si estimulan los folículos, ¿qué es lo que sucede? Se producen muchos estrógenos, ¿sí? Y ya vimos ahorita en el ciclo endometrial que los estrógenos, ¿qué es lo que hacen en el endometrio? Lo ponen a crecer. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, imagínense, si les crece mucho el endometrio, pues llega un momento en que no se puede sostener solito y la mujer está sangre y sangre y sangre y sangre y sangre por ese tipo de trastornos, ¿sí? Entonces sí, lo vamos a ver más adelante, Jessica, ¿vale? Gracias. Ok. Bien. Entonces, vean cómo en la dismenorrea las contracciones uterinas son tan fuertes que por eso les duele tanto. Fíjense, normalmente en el útero hay contracciones, ¿verdad? Normalmente el útero tiene un tono de 8 a 10 milímetros de mercurio. En la fase folicular, más o menos tiene contracciones que pueden llegar hasta 30 milímetros de mercurio. A todos les han tomado la presión arterial con un brazalete, ¿verdad? Y ustedes van viendo cómo va aumentando la presión del brazalete y cuánto mide esa presión. Entonces se pueden imaginar, ¿no? A qué presión se contrae el útero. Hasta 30 milímetros de mercurio en la primera fase del ciclo, en la segunda fase hasta 50, y en la menstruación, fíjense, hasta 80 milímetros de mercurio, la intensidad con la que se contrae el útero para sacar lo que está ahí adentro. Entonces, imagínense, acuérdense cuando les toman la presión, ya cuando va por 80, ya sienten que le está apretando el brazo fuerte. ¿Están de acuerdo? Entonces, 80 milímetros de mercurio es bastante. En la dismenorrea, estas contracciones pueden llegar hasta 100 milímetros de mercurio, o sea, mucho más fuerte. Por eso les duele tanto durante el sangrado menstrual. Y a eso se le llama dismenorrea. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de una mujer que tiene dismenorrea y que está diciendo, no, esta condenada dismenorrea me está matando, ¿sí? Ahora, normalmente, para que se pueda entender un poquito más la dismenorrea, en la segunda fase del ciclo el endometrio produce diferentes autacoides. ¿Se acuerdan de estas sustancias que vimos al principio? Que son la prostaglandina F2 alfa, que vean qué es lo que produce vasoconstricción, cierra los vasos sanguíneos y aumenta la contractilidad uterina. El útero está contrayéndose y contrayéndose. Pero también se produce la prostaglandina E, que vean, produce prácticamente lo contrario, produce vasodilatación y disminuye la contractilidad uterina, ¿sí? Pero también se produce la prostaglandina I, que es fibrinolítica, o sea, deshace el coágulo, ¿sí?
Y también se produce el tromboxano, que es un agregante plaquetario que está a favor de hacer el coágulo. Y entonces otra vez lo mismo, miren, esta deshace el coágulo y este lo hace. Entonces son funciones totalmente contrarias. Fíjense, normalmente todos estos sautacoides están en un equilibrio muy lábil, ¿no? Vean cómo en esta crucecita están más o menos del mismo tamaño las flechitas. Pero vamos a ver qué pasaría, fíjense, hablando de la dismenorrea, que se produjera más prostaglandina F2 alfa que todo lo demás. Fíjense qué pasaría. Vamos a recordar qué hace la prostaglandina F2 alfa. Produce vasoconstricción, o sea, cierra los vasos sanguíneos y produce contracciones con dolor. Entonces, ¿qué va a tener su sangrado menstrual esta paciente? ¿Qué características va a tener? Va a sangrar poco porque tiene los vasos sanguíneos cerrados y le va a doler mucho. ¿Ya vieron? Porque se está produciendo más esto. Pero ahora vamos a ver lo contrario. ¿Qué tal si se está produciendo más prostaglandina E que F2 alfa? La prostaglandina E abre los vasos sanguíneos y casi no produce contracciones. Por lo tanto, esta mujer va a sangrar mucho y casi no va a tener dolor, ¿sí? Es de las mujeres que dicen, no, yo menstruo como manguera, ¿no? Así, es decir, que sangran mucho. Entonces vean cómo hacen lo contrario. O por ejemplo, si se está produciendo más tromboxano que prostaglandina I, el tromboxano, acuérdense que está a favor de formar coágulos. Por eso algunas mujeres sangran y tienen coágulos en su menstruación. Pero ¿qué pasa en lo contrario, verdad? Que se está produciendo más I, prostaglandina I, que es lo contrario, que deshace el coágulo. Entonces, esta mujer en su sangrado menstrual no va a tener coágulos. Y ustedes pueden hacer las combinaciones que quieran aquí con esta crucecita y de esta manera ustedes saben esa plática tan común en las fiestas, ¿verdad? En donde llegan a una fiesta un grupo de amigas y dicen, ay, mira, tú que estás estudiando medicina, vamos a hablar de nuestra regla, ¿verdad? Y empiezan a decir, oye, manita, ¿qué crees? Que yo sí menstruo con coágulos. Y otra dice, no, yo no menstruo con coágulos. Y entonces se quedan viendo una a la otra como diciendo, ¿y quién de las dos es normal? ¿Tú que tienes coágulos en la menstruación o yo que no tengo coágulos en la menstruación? ¿Sí me van siguiendo? U otra que diga, oye, no, pues yo sangro poquito durante mi menstruación. Y otra dice, no, pues yo sangro mucho. Y otra dice, a mí me duele mucho. Y otra dice, no, a mí casi no me duele. ¿Sí se dan cuenta de que el común de todo esto los lleva a esta conclusión, a preguntarse, ¿quién de todas nosotras tiene una menstruación normal? No, pues resulta que cada mujer, dependiendo de cómo esté ese equilibrio de sustancias que acabamos de ver, va a tener unas características de su menstruación casi constantes. Así como sangran ellas, es normal. Pero si ya se comparan con otra, entonces empiezan a preguntar, híjole, tú estás anormal, tú te vas a morir, yo soy la que menstruo normal, yo no me voy a morir, ¿sí? Tú eres un friki, yo no soy friki, ¿sí se entiende? Entonces, no tenemos que poner etiquetas de que tú estás mal y yo estoy bien, sino que simplemente cada mujer produce cantidades diferentes de esas 4 sustancias que vimos, que digo, no, nada más estamos viendo 4 para que le entiendan, pero son mucho más sustancias que deben de estar en equilibrio. El problema, ¿saben cuál sería? Que una mujer que regla poquito, que casi no le duele, etcétera, etcétera, que cambiara ese tipo de forma de menstruar en otro. Entonces sí, eso ya sería una anormalidad, porque siempre ha menstruado de una manera
y de repente empieza a menstruar de otra. ¿Sí se entiende qué podría ser lo no normal en una mujer en su menstruación? Eso sería no normal. Mas no es anormal que Panchita menstrue de una forma y Juanita de otra y Pedrita de otra, ¿sí? Pero siempre y cuando siempre menstruen así, no hay problemas. Y entonces, la que se quiere aventar al metro, ahí al metro Pantitlán, que ya ven cómo se pone tan lleno de gente, que se quiere aventar al metro porque sí tiene coágulos en su menstruación y ha oído que muchas de sus amigas no tienen coágulos, y dice, no, pues mejor en lugar de morirme de coagulación vascular diseminada, pues mejor que me mate el metro, ¿sí? Y entonces ustedes ya le van a poder decir, no, manita, no te avientes al metro. Ya sé yo por qué tú sí tienes coágulos y no es anormal que tengas coágulos. Y ella, Panchita, le va a decir, sí, manita, pero tú no tienes coágulos. Sí, pero mira, te voy a explicar por qué es normal que tú sí tengas coágulos. ¿Ya se entendió lo que es esto? ¿Sí? Okay. Y con eso van a evitar muchas aventaderas al metro, ¿verdad? Digo, estoy exagerando, pero es por el estilo. Entonces, estos son los elementos que tienen que estar en equilibrio. Sí, Ana Gabriela. Doctor, ¿y qué pasa cuando como los síntomas están como combinados? Por ejemplo, cuando son opuestos, como por ejemplo que haya mucho sangrado con mucho dolor. Entonces, o sea, que sería como el efecto opuesto entre PGF2-alfa y PGE. Sí, generalmente, fíjate que esa es una pregunta interesante, porque si tienes elevada la F2-alfa, pues vas a sangrar poquito y con mucho dolor, ¿sí se entiende? Pero sí puede haber mujeres que de repente sangren un poquito y con mucho dolor, y que de repente unas horas después o un día después sangre mucho y sin dolor, ¿sí? Porque esto sucede porque estos se están produciendo continuamente, y esto puede hacer que de repente se produzca más F2-alfa o de repente se produzca más PGE. ¿Sí entiendes cómo? ¿Sí? Pero eso casi no es lo frecuente, Ana Gabriela. Generalmente, cuando se produce más de una cosa, es la que se está produciendo de más. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que existía una alteración menstrual que se llamaba intermitente? ¿Sí? Bueno, eso sucede cuando dices lo que tú preguntaste. Hay veces que va a sangrar muy poquitito y va a parecer que se detiene la menstruación, y luego va a sangrar mucho y va a parecer que se reinicia la menstruación. Pero normalmente cuando se altera uno de estos, ya no se alteran los demás, simplemente se altera uno. No sé si te quedó clara lo que preguntaste. Sí, muchas gracias. Ok, bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, fíjense, cuando este equilibrio se altera, se presentan sangrados menstruales diferentes entre las mujeres, que conste que puse diferentes, no anormales. Ejemplo, lo que dijimos, si se produce más tromboxano de lo normal, el sangrado de esa mujer tendrá coágulos. O por el contrario, si se produce más prostaglandina I, el sangrado de esa mujer será abundante y sin coágulos, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden hacer ahí las combinaciones que quieran, ¿verdad? Y seguimos entonces con la dismenorrea, que es un desequilibrio entre estos elementos, en donde lo que más se produce es la prostaglandina F2-alfa. Y precisamente duele porque se está contrayendo tanto el útero, tanto, que el cérvix se empieza a abrir, y eso es lo que les duele tanto. Y también porque se expulsan coágulos, y los coágulos duelen cuando se salen ahí a través del canal endocervical. Y acuérdense que siempre que hay isquemia en un tejido, hay dolor, ¿verdad? Y acuérdense que lo que se está haciendo isquémico es el endometrio. Entonces,
eso produce dolor. Todas estas cosas combinadas son las que producen el dolor en la dismenorrea. Ahora, acuérdense, la dismenorrea se puede clasificar en dismenorrea primaria cuando es causada por un aumento en la prostaglandina F2-alfa, ¿sí? Nada más eso. O dismenorrea secundaria cuando tiene una causa orgánica, como la enfermedad pélvica inflamatoria, la endometriosis, el DIU, congestión pélvica, etc. Y el tratamiento para la dismenorrea primaria son los antiinflamatorios no esteroideos, todos estos, antiespasmódicos, estos, y hormonales combinados. Pero cuando es secundaria, que tiene otro problema, pues hay que darle el mismo tratamiento, pero aparte, quitar la causa que lo está originando. Les voy a pasar unas imágenes de lo que es la endometriosis. Miren, aquí tenemos endometrio fuera del útero. Aquí está el útero y acá está el endometrio. No tendría por qué haber endometrio aquí. Aquí tenemos el útero, aquí tenemos las trompas, el ovario, y vean todos estos puntos negros, rojizos, son endometrio fuera del útero. Aquí tenemos, vean, también endometrio fuera del útero, donde está causando una gran cantidad de adherencias. Y esta es una endometriosis, todas estas son leves. Vean estas que son más severas. Vean cómo tenemos un ovario endometriósico. Vean aquí cómo tenemos los ovarios que parecen huevos de gallina, ¿verdad? Y endometriosis fuera. ¿Ustedes saben cómo le duele a esta paciente cada que menstrua? Es un dolor tan intenso que no pueden ir a trabajar y de hecho llegan al hospital, ¿verdad? Vean cómo puede haber sangre libre ahí en la cavidad abdominal, cosa que duele muchísimo. Y esto es nada más para que ustedes sepan que aparte de la menstruación, la mujer puede tener sangrados genitales anormales, que se clasifican en anatómico y disfuncional, pero esto lo vamos a ver más adelante. Pero ¿por qué les puse esta diapositiva? Para que sepan que aparte de menstruación, puede haber otros sangrados que se llaman sangrados genitales anormales, que no es lo mismo de la menstruación, porque la menstruación ya dijimos que tiene que tener 3 características, que son que sea cíclico, que se desprenda la capa funcional y que sea de un endometrio secretor. Cuando el sangrado no contiene eso, a eso se le llama sangrado genital anormal y puede ser por muchas causas, ¿verdad? Actualmente ya hay otra clasificación que se llama Palm-Cohen, pero las vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí está lo que les digo. Actualmente existe otra clasificación para los sangrados anormales que se llaman Palm-Cohen, pero eso lo veremos en otra presentación. ¿Vale? Déjenme ver. ¿Tienen preguntas para lo que acabamos de ver? ¿No? Yo sí, bueno, perdón. Sí, a ver, adelante. ¿Se puede tratar la endometriosis con un tratamiento? Bueno, es que yo sufro de dolores menstruales y un ginecólogo me dijo que sufría endometriosis, pero me propuso un tratamiento a base de anticonceptivos. Sí, así es. A ver, ¿alguno de ustedes se le ocurre por qué el ginecólogo, que está bien que te haya dado eso? Lo que pasa es que cuando tú vas porque te duele durante la menstruación y te diagnostican endometriosis, pues lo menos que se te ocurre que te van a dar como tratamiento son anticonceptivos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí, ¿sí se entiende? Bueno, lo que pasa es que con los anticonceptivos, Jimena, las mujeres regularizan su menstruación y sangran muy poquito, menos que como sangraban antes de usar los anticonceptivos. ¿Sí se entiende? Y eso hace que te duela menos, ¿vale? Y también hace que no ovules los anticonceptivos. Y al no ovular, el endometrio no se hace secretor y por lo tanto no sangra casi nada cuando se desprende. Ese es el tratamiento de la endometriosis que es leve, ¿sí?
Pero si tú tuvieras una endometriosis severa, pues el tratamiento sería quirúrgico, ¿sí? Ahora, hay otro tratamiento más fuerte que los anticonceptivos, pero digo, ¿sí entiendes por qué te dieron anticonceptivos? Porque los anticonceptivos te disminuyen la cantidad del sangrado. A lo mejor no al primer ciclo, pero sí ya después tú vas a ver la diferencia. ¿Cuántos ciclos llevas con anticonceptivos? No inicié el tratamiento. Ahí está la falsedad, como decía Cantinflas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no iniciaste el tratamiento? Porque dijiste, no, este está bien chafa, este ha de ser del pole, ¿sí? Ha de ser del pole, ¿no? Pues, ¿qué tiene que ver los No fue eso. ¿No? Entonces, ¿qué fue? No, tuve problemas con mis papás y entonces... Exacto, porque si vas con un médico que te receta anticonceptivos y tus papás te llegan a ver los anticonceptivos, no te digo la que se te arma. ¿Sí se entiende? Sí. Bueno, entonces por eso tratar la endometriosis no es tan fácil, ¿sí? Ahora, hay otros tratamientos que son más fuertes, en donde lo que se te hace es, y que son más efectivos, por supuesto, es detenerte el sangrado menstrual, detenerte lo que no menstrues. O sea, te hacemos caer en amenorrea para que no menstrues cuando menos durante 9 meses, para que todos esos focos de endometriosis se hagan chiquitos, porque no están funcionando durante 9 meses. ¿Sí se entiende? Y con eso responden mucho más. Pero es un tratamiento más agresivo, ¿no? Sí, alguien también tenía levantada la mano, pero ya no alcancé a ver quién era. Sí, ¿quién quería preguntar algo? ¿Ya no? Ay, doctor, bueno, yo no levanté la mano, pero tengo una duda, porque yo Sí. también tengo endometriosis y yo sí estoy tomando los anticonceptivos. ¿Tú Pero sí? entonces, sí, pero entonces sí se resuelve el problema como desde raíz o nada más es como durante el tiempo que te estés tomando los anticonceptivos. Eso depende de cuánto tiempo vas a usar los anticonceptivos. ¿Cuánto tiempo te dijo el ginecólogo que te los tomaras? Me dijo que a partir de los 6 meses iba a empezar a sentir mucho menos dolor y que lo siguiera tomando a partir de ahí. Y que si no sentía un cambio, pues ya volviera a ir y que hubiera otra opción. Sí, porque miren, los anticonceptivos para que empiecen a funcionar tienen que ser por periodos de mínimo 3 meses o de 6 meses. ¿Sí se entiende? Pero lo ideal es que se los den por 9 meses o 1 año, ¿sí? Para que durante todo ese tiempo los niveles de sangrado disminuyan, sean regulares y ya les vaya disminuyendo el dolor. Si con ese tratamiento no se obtienen los resultados que se esperan, entonces se cambia al otro tratamiento que les digo que es más agresivo y que consiste en detenerles la menstruación, ¿sí? Pero para detenerles la menstruación, pues les tienen que dar también hormonas, nada más que, acuérdense que los anticonceptivos las hacen menstruar cada 28 días, ¿no? Cuando toman anticonceptivos, sus ciclos se hacen regulares. ¿Sí te diste cuenta de eso, Edna? Que cuando empezaste a tomar los anticonceptivos se hace regular tu ciclo, ¿sí? Y ya sabes que vas a menstruar exactamente cuándo, porque estás tomando anticonceptivos. Esos anticonceptivos tienen cierta cantidad de hormonas, pero si no te funciona el tratamiento, entonces hay que darte más hormonas y todo el tiempo, ¿sí? Para que entonces nunca tu organismo caiga en los niveles de hormonas y por lo tanto no menstrues mientras que se te está dando el tratamiento. Haz de cuenta por 6 meses o 1 año. Y entonces eso hace que esos focos de endometriosis se hagan pequeñitos y muchos de ellos llegan a desaparecer. Pero el problema, pues, es el viaje, ¿verdad? De la alucine, de que durante 1 año no vas a menstruar y entonces tus papás o tú misma vas a estar, híjole, no estar embarazada. ¿Sí se entiende? Ese es otro problema de los tratamientos, ¿sí? De este tipo. ¿Sí te quedó claro, Edna? Sí, doctor, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
¿No? Bueno, ok. Bien, a ver, son las 11:20. Vamos a darnos 10 minutitos de descanso, ¿vale? No se desconecten.